Bien, entonces vamos a hablar sobre la transmisión de tres enfermedades que son dengue, zika y chikungunya. Recordemos pues que ahora en esta época vienen pues las inundaciones. Actualmente hay zonas del país que están con inundaciones también, están proliferando los zancudos, los mosquitos. Hemos visto que al sur del Perú, ahorita también cercano a Tacna, se ha desatado una serie de zancudos, están preguntando pues si va a haber malaria, chikungunya, dengue, algo transmitido por zancudos. Y eso vamos a ver ahora. Entonces vamos a poner la presentación para poder ver. Sobre todo de estas enfermedades que, si ustedes se dan cuenta, cuando aparece el dengue, ya los colegas de la selva saben manejarlo muy bien. Pero cuando aparece el chikungunya y el zika, pues pareciera que hubiera llegado una enfermedad nueva que no supiéramos manejar. Recordemos que somos el país que tiene mucha cantidad de pacientes con enfermedades como el dengue, pero con menor mortalidad que otros lados, porque el equipo de salud siempre funciona bien. Creo que es lo único que estamos arriba de eso. Cualquier pregunta que quieran hacerlo, por favor, me pueden interrumpir, o quizás al final. La idea es tener algo bastante claro para poder tener muchas conclusiones y poder manejar las cosas. En realidad, estas enfermedades que vamos a ver ahora, el manejo es sintomático y de soporte fundamentalmente, pero la idea es poder reconocerlo para poder evitar algunas consecuencias que pueden haber, sobre todo ahora que ya sabemos pues, que el Zika tiene transmisión por vía sexual, sabemos pues que el chikungunya deja demasiado dolor articular, las personas quedan con mucha dolencia por varios meses. Hemos tenido pacientes que a la hora de estirar el brazo para poder sacarle sangre, gente con chikungunya han gritado como si estuvieran matando o ahorcando, duele demasiado y uno puede terminar de entrar qué cosa puede ser. Así que vamos a chequear todo este tipo de cosas. El Ministerio de Salud ha creado, lanzó hace ya 3 años, en el 2016, una guía que vamos también a discutirla ahora, donde habla de las definiciones técnicas de dengue, zika, chikungunya, y que nos orienta bastante a poder determinar cada una de estas enfermedades para poder manejarlas. Incluso en muchas zonas donde no han podido determinar el dengue, al final han hecho un descarte y han colocado como dato exclusivo, o sea, tenemos 1000 dengues, 100 confirmados, nosotros no confirmados, que han sido más que nada zika. De tal manera que estamos haciendo algunos diagnósticos por exclusión en algunas zonas donde no tenemos pues la tecnología para poder hacer los diagnósticos de esta enfermedad. Tenemos un país en el cual tenemos demasiadas áreas verdes, y en estas áreas verdes de la selva peruana tenemos zonas que uno dice, pues, ¿por qué no eliminan al mosquito, que es nuestro gran agresor principal? Y a pesar de que se hacen las campañas de fumigación, de erradicar a los mosquitos, todos los días llueve, y todo lo que uno hace un día, al día siguiente otra vez estamos en cero, y otra vez tenemos los zancudos en el medio. Asimismo, tenemos también que el incremento de calor actual hace que el tiempo de multiplicación de los zancudos sea más corto. Entonces tenemos mucho más insectos en menor tiempo y por lo tanto más probabilidades de transmisión de estas enfermedades. Y zonas nuevas, porque tenemos zonas que antes no había dengue. Lima ya es una zona endémica de dengue, también igual con menor cantidad que en la selva, pero de todas maneras ya hay zonas en las cuales tenemos que ir pensando para poder hacer el manejo de estas enfermedades. Algo que vamos a ver también es que el año pasado la mortalidad por dengue ha sido escasa, cosa que no ocurrió el año anterior con la epidemia que tuvimos. Aunque parezca difícil, realmente es bastante sencillo poder hacer la diferencia entre estas tres enfermedades desde que aparece. Vamos a ver algunas fotos, como vimos acá en Lima en unos casos. Recuerden que cuando aparecieron los primeros casos de Zika, aparecieron en Lima, gente que había ido al exterior. Nosotros en la época que éramos niños, jóvenes, hacíamos viaje de promoción a Cusco, a Huaraz. Ahora las promociones son a Cancún, a Santa Marta. Entonces están trayendo ahora gérmenes de otros lugares, por lo que es importantísimo tener la epidemiología y esa zona para saber qué nos están trayendo.
cuando comenzaron a aparecer los casos en Centroamérica y la gente venía para acá, era terrible. Tenemos ya, como mencionaba, bastantes problemas con zonas del país con desabastecimiento de agua. Las personas van a comenzar a juntar agua en recipientes, van a juntar agua en baldes, en muchos potes que no tengan tapa, y por lo tanto van a ser fuente para que se puedan multiplicar los zancudos. Tenemos en el mundo muchas personas ya con estas enfermedades, ya el Zika, chikungunya se ha vuelto algo endémico de muchas zonas, y sobre todo enfermedades que ya la OMS ha estado viendo que muchos países lo tienen, y básicamente causado por la picadura de un insecto que es el Aedes aegypti, que ya lo conocemos, que antes nos pasaba solamente dengue, enfermería, ahora también chikungunya y Zika. Aedes pertenece al grupo de insectos que están en toda la zona norte de nuestro país, están en la selva peruana, y lo que van a transmitir son infecciones virales del grupo de los arbovirus, donde está el chikungunya, como son alfavirus, y flavivirus está el dengue, está el Zika, y para nosotros también está la fiebre amarilla. Se habían hecho muchas campañas en las cuales se eliminó el mosquito de toda América Latina, hay varios mapas, y en el año 84 regresa, ya que no se pudo hacer estas campañas de forma permanente. En 1990 comienzan los brotes de dengue y el Loreto de San Martín, zonas bastante conocidas en nuestro medio, y de ahí se extiende por todos los departamentos de la costa y la Amazonía peruana. Comenzó a viajar, por decir así, como vemos aquí en la figura, sale de la parte central de Iquitos hacia la parte del país, norte del país, y hacia la selva peruana. Luego comienza en el 2001 la primera epidemia de dengue hemorrágico en la costa norte, luego sigue bajando, progresa hasta el 2010, se disemina por muchas zonas del país, y en el 2000 tenemos ya el agente etiológico de la Aedes en Lima, y en el 2005 el primer brote de dengue en Lima, en el distrito de Ponce. Si vemos aquí este mapa del Perú, tenemos todo lo que está en rojo, son zonas del país que tienen dengue, porque tienen el Aedes aegypti. Las zonas amarillas tienen Aedes aegypti, pero no tienen dengue. Las zonas en verde no tienen Aedes aegypti y no hay dengue. Sin embargo, hay unos casos que están apareciendo en Ica, hay algunos casos aislados que están pues viniendo de otras zonas, y el mosquito pues, está comenzando pues, a aparecer en cada uno de estos lugares. Si vemos el número de pacientes con dengue del año 2014 a 2019, vamos a ver el gran pico que hubo en el 2017 con el problema que hubo en Piura, todos los desbordes que hubieron en el norte del país por el niño costero, y los casos fueron pues, bastante altos, como vemos en esta figura. En una sola semana se detectó pues, más de 7.000 casos, como vemos ahí, y obviamente eso ha disminuido, y actualmente tenemos una epidemia de dengue bastante controlada y bastante manejada. Los mayores casos van a estar en la zona de Loreto, son los que tienen mayor cantidad de casos, y tenemos otras zonas con muchos casos que son Piura, Ayacucho también está con dengue, Tumbes, Madre de Dios. La idea es que la costa norte y la selva peruana son fundamentalmente zonas en las cuales van a haber muchos casos. En Tumbes hay un reporte de 2.1 veces más casos que el año pasado, de la misma semana epidemiológica, y Ayacucho 5.3 veces más casos que en el 2018. Entonces, por ejemplo, Ayacucho, que es una zona en la cual había enfermedades, actualmente está mucho más en crecimiento. Esta figura es muy parecida a la anterior, que hubo mayor cantidad de casos en el 2017, con 7.000 casos en una sola semana. Ya no se habla mucho de dengue hemorrágico, sino se habla ahora de dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma y dengue grave, que vamos a ver ahora. Y fundamentalmente los pacientes tienen dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma en menor porcentaje, y dengue grave es bastante bajo, que va pues, tuvimos un caso en Tumbes hasta la semana 3 que falleció en Tumbes, pero que no falleció en Tumbes, pero que hay que tener mucho cuidado porque es una enfermedad que va avanzando día con día.
Son los casos que tenemos. Tenemos acá el mapa del Perú, donde tenemos básicamente cada zona del país con dengue actualmente. Escucha. Bien. Según grupo etario, la mayor cantidad de pacientes con dengue vamos a verlo usualmente en los grupos que salen a trabajar, los grupos que están fuera de casa, están entre los adolescentes, jóvenes y adultos hasta los 59 años de edad. Entre hombre y mujer no hay mucha variedad, ambos son igual con igual probabilidad de transmisión. Bien, cuando alguien tenía dengue, siempre decíamos, ya me dio dengue, pero te puede dar otro dengue porque hay 4 serotipos. ¿Sí? Hay 4 serotipos, incluso hay un quinto serotipo que está en investigación, pero comenzaron a darse cuenta que él tenía dengue 1, le volvía a dar dengue 1, entonces ya no era tan cierto lo anteriormente expresado. Se dieron cuenta pues que los dengues tienen ahora genotipos. Si yo tengo dengue 1, genotipo 1, y me vuelve a picar otro zancudo con el mismo genotipo, ya no me da, pero si viene un dengue 1, genotipo 2, me vuelve a dar dengue. Entonces se vieron que con la sorpresa pues que con tantos genotipos, ahora pues tenemos mayor cantidad de probabilidades de volver a adquirir dengue si es que nos pica un zancudo con otro genotipo. El dengue 1 tiene 5 genotipos, el dengue 2, el americano asiático fue el que tuvimos la epidemia anteriormente, el dengue 3 tiene 4 genotipos y el dengue 4 también tiene 4 genotipos. Bueno, el dengue básicamente es una enfermedad dinámica. Quiere decir esto que la gran mayoría empieza de una manera y algunos van a ir deteniéndose en el camino, de tal manera que si yo tengo 100 pacientes, la gran mayoría vamos a tener más del 90% con síntomas muy débiles, muy tranquilos, un porcentaje del 4 o 5% con un poquito más de sintomatología, que sería un dengue con signo de alarma, y un para el 2 o 3% que va a ser más crítico. Entonces vemos este gráfico que es interesantísimo, donde tenemos 3 fases: la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. En la fase febril, obviamente, hay fiebre, ¿okay? Pero esta fiebre que va a haber acá va a deshidratar a la persona. ¿Okay? Este paciente, al deshidratarse, el hematocrito puede aumentar en concentración y las plaquetas, en este caso, van a disminuir. Cuando debuto con dengue, al inicio de la enfermedad, puedo sacar o hallar al virus, o sea, un cultivo del virus. Sin embargo, es bastante difícil hacerlo. Entonces, tenemos actualmente el PCR en tiempo real para los primeros días de enfermedad. Para el día 7º de enfermedad ya puedo pedir un ELISA. El ELISA me va a medir anticuerpos que recién a la semana van a aparecer. Pero si hoy día tengo fiebre y me hago un ELISA, va a salir negativo. Cuando después 2 o 3 días se va la fiebre, ahí viene la fase crítica. La fase crítica se caracteriza porque el paciente comienza a tener algunas alteraciones internas donde puede haber que se vaya el líquido fuera de los vasos sanguíneos y hacer un shock hipovolémico. Puede en esa zona hacer daños de órganos blancos, hígado fundamentalmente, o sea, riñón por la parte de hidratación, y las plaquetas pueden bajar en cantidad y aumentar el hematocrito. Para este momento dura aproximadamente unas 48 horas, y cuando vinieron los colegas de Centroamérica hace como 8 años, vinieron para acá tuve mucho dengue en esa zona, me dijeron que en esta parte tendríamos nosotros que hidratar al paciente. Después que acaba la fiebre, tenemos 48 horas para tenerlo bien hidratadito, porque es justo el momento en el cual el paciente, entre comillas, se puede morir.
Se vieron casos en Centroamérica donde los niños que ya no tenían fiebre se iban a jugar, pum, colapsaban en la calle porque se deshidrataban. Pasando a la fase crítica, ya viene la fase de recuperación, y en este momento ya el paciente, todo el líquido que se había salido de los vasos se vuelve a absorber, las plaquetas vuelven a aumentar en número y el hematocrito vuelve a la normalidad. Ya si yo quiero en esta fase hacer serología, ya tengo mi IgM positivo y también el IgG que comenzó a aparecer. De tal manera que la parte más crítica del dengue es cuando la fiebre se nos va. Tenemos 48 horas en las cuales hay que estar muy precavidos porque nos pueden deshidratar los pacientes. Tenemos 90% el dengue sin signo de alarma, un 4 a 6% con signo de alarma, un dengue grave con 4% aproximadamente. De tal manera que si a mí me llega al hospital una persona con dengue grave, lo más probable es que tenga como 100 afuera infectados con dengue sin signo de alarma. ¿Y cuáles son estos signos de alarma? Uno que tenga dolor abdominal intenso, sostenido, todo el abdomen duele en forma indeterminada, vómitos persistentes, vomitando. De hecho, un vómito ya hace que cualquier enfermedad el paciente deba hospitalizarse sí o sí, nadie puede irse a la casa vomitando. Derrames serosos, ya hablamos pues de derrame pleural, de ascitis, sangrado de mucosas. El paciente puede estar aletargado, irritable, hepatomegalia, más de 2 centímetros, incremento de la concentración del hematocrito, con una caída brusca de las plaquetas. Recordemos que antes, cuando hablábamos de dengue hemorrágico, había varios criterios que ya no se utilizan. Uno de ellos era pues, tener plaquetas menor de 100.000. ¿No? Recordemos eso que había antes. Y sangrados en algunos lugares. Sin embargo, si yo tengo normalmente más de 150.000 plaquetas y hoy día tengo, qué sé yo, 200.000 y mañana tengo 120.000, esa bajada ya me está indicando que esto puede ser un probable dengue. Incluso pacientes que vienen de zona endémica con plaquetas bajas por debajo de lo normal o del nivel inferior bajo, es muy sospechoso de dengue la patología que trae el paciente. Como no hay todavía un determinante qué cosa hace que el paciente siga la enfermedad, muchos van avanzando y quedándose en el camino, que la gran mayoría queda con dengue sin signo de alarma. Algunos pueden evolucionar a dengue grave, donde el plasma de los vasos sale, y obviamente por mucho hipovolémico. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso, pero a la vez tener mucho cuidado con la eliminación excesiva de líquidos, sobre todo en adultos mayores, porque podemos llevar después a un colapso por demasiado volumen que estemos colocando. Chequear también la parte de los sangrados y daño de órganos en general. Usualmente el escape de plasma dura 48 horas, por lo tanto 48 horas es suficiente para estar tranquilos de que no va a pasar nada mal. En la fase de recuperación ya no hay sangrados, no hay derrames, todo lo que decimos comúnmente en el argot diario se encharcó un poco, se desencharca ahora, aumenta la uresis. Y acá un punto importantísimo, porque el dengue lo vamos a poder separar del Zika, es que en el dengue el exantema es tardío actualmente. Cuando hay fiebre y se roncha inicialmente, hay eritema por todas partes, es más yendo para Zika que para el dengue. Entonces con el dengue yo puedo saber si es su fiebre, si el exantema es tardío, si las plaquetas están bajas, y orienta mucho más a dengue que a otra enfermedad. Y lo otro es que después que ya se recuperó, entra en periodo de convalescencia, va a tener un cansancio fácil, el paciente va a estar fatigado por lo menos unos 3 a 6 meses. Aparte de la fatiga diaria que la gente tiene, acá se va a fatigar mucho más. Mialgias, aralgias manejables, pero que van a estar presentes con fastidios básicamente en la persona. ¿Cómo se define un caso? Se define como alguien que ha viajado a una área endémica o vive en una área endémica, más todos los siguientes signos que son pues, que no tenga hambre, o estoy vomitando, exantema, mialgias, artralgias, cefalea, dolor retroocular. El dolor retroocular también es bastante frecuente en dengue. El dolor retroocular, igual como en
leptospirosis, bastante importante. El signo de cerro cutáneo, que hay torniquete, que no se hace ahora, pero también nos puede servir, porque le ponemos el esfingomanómetro para tomar la presión y sin querer queriendo hacemos un torniquete y luego las pequeñas que aparecen en esa zona, o cualquier signo de alarma ya mencionado. Entonces voy a tener dengue sin signo de alarma y con signo de alarma, donde comienza pues a aparecer, hemos dicho, el dolor espontáneo como signo de alarma, los vómitos, acumulación de líquidos, sangrados, el letargo, el hematocrito concentrado y la caída de las plaquetas. Y el grave, hay escape de plasma y hay pues shock hipovolémico, puede haber mucho líquido a nivel pulmonar y respiratorio, bastante sangrado. Y acá otro dato importante es que cuando veíamos un TGO o TGP más de 1000, siempre le echamos la culpa a la hepatitis viral, que obviamente es el culpable. Pero sin embargo, actualmente también más de 1000 transaminasas puede ser un dengue que estoy teniendo en mi emergencia de mi centro de trabajo. Hay alteraciones del sistema nervioso central, corazón, cualquier órgano realmente puede alterarse. Viene un paciente, la primera pregunta que voy a hacer es dengue. Si es dengue, ¿en qué fase está? ¿Fase febril, crítica o de recuperación? Y si hay una signo de alarma para asustarme, pues estado de la hemodinamia y si está chocado o no está chocado. Eso es lo que más me va a asustar. Entonces se ha creado una especie de guía donde sabemos pues que hay 3 grupos de pacientes para ver qué hacemos con estos pacientes. El grupo A son los pacientes estables, a su casa. El B está con signo de alarma, se hospitaliza. Y el grupo C se requiere tratamiento de urgencia. Este grupo C es el tipo de grave, hay choque por fuga de plasma, distrés respiratorio y con todos los síntomas que hemos mencionado hace un rato, ¿no? Sangrado importante, daño de órgano vital y con alteración en el TGO, TGP, alteración de conciencia, problemas cardiovasculares, sobre todo disminución de presión de eyección de ventrículo izquierdo. Entonces el grupo A, por supuesto que está con todo, malestar general, tiene los dolores reticulares, fiebre, algunas mialgias. Tomamos un hemograma para chequear cómo están las plaquetas y lo vamos chequeando cada 24 horas, 48 horas, hasta que se vaya la fiebre, con toda tranquilidad, y vamos chequeando cómo va su hemoglobina, cómo van las plaquetas, y si hay una aparición de signo de alarma. Vamos más tranquilos, lo vamos a mandar a la casa tranquilamente. En la casa, reposo absoluto, bastante líquido. Acá sí, otra cosa que nos mencionaban los colegas centroamericanos era que la hidratación tiene que ser con lo que se hidrate la gente normalmente en esa zona. Si en esta zona toman, qué sé yo, jugos de naranja, que toman jugo de naranja. Si comen sandía, que coman sandía. Si tienen camu camu, que tomen camu camu. Porque mucha gente le damos el suero oral y el suero oral a muchas personas no le gusta. El sabor es muy desagradable para algunas personas y al no tomarlo se me está deshidratando más. Entonces, si yo quiero hidratarlo, la idea es que lo hidrate con cualquier sustancia que tenga obviamente líquido, que lo vaya a tomar, ¿no? Si toma bastante sopa, si toma emoliente, agua de cebada, y en el país que tenemos tantas frutas, cualquiera de estas frutas que le agrade al paciente para que lo pueda tomar en tranquilidad. Damos paracetamol para la fiebre, no damos ibuprofeno ni ningún otro tipo de AINES, debido a que ya que está sensible para poder sangrar, no le agreguemos algún otro tipo de factor de riesgo. Y antibiótico no vamos a dar porque esto es algo viral, no porque los antibióticos. Compresas para bajar la fiebre y eliminar los criados pues, los zancudos alrededor de la casa, que es lo más frecuente que hay. Cuando se va a su casa, se va a su casa cuando no tenga fiebre por 48 horas. Hay mejoría clínica, tanto de forma general, tiene más hambre, orina bien, no le falta el aire. Y no se requiere un número exacto de plaquetas para mandar a la casa. Algunos dicen que 50.000 para arriba ya pueden mandar a la casa. La idea es que vamos viendo cómo va aumentando las plaquetas, ¿no? Porque alguien va a decir, no, hoy tengo 80.000, mira, todo mañana 90.000, no te se queda un día más, no, 100.000, faltan hasta aquí esos 50.000, no, pues demasiado. Si no va a complicar una neumonía hospitalaria, la idea es
que el paciente salga de la casa lo más rápido posible. ¿Cuántos serotipos hay en nuestro país? En nuestro país han habido los 4 serotipos. El año pasado hubieron 2 y 3 en la costa norte y 2 y 4 en la selva. Entonces, somos un país que tenemos todos los serotipos del mundo, pero que actualmente el año pasado habían 4 serotipos, perdón, 3 serotipos paseándose, 2, 3 y 4, y anteriormente hemos tenido los 4 serotipos. Este fue el paciente que recibimos en el Hospital Cayetano, fue el caso de dengue en Lima, en el 2005. Se dice que el rash del dengue es un rash de mar rojo con islas blancas. En lo personal, para ver dengue, yo siempre veo la espalda del paciente, creo que la parte más fácil de poder ver, y ustedes ven ahí una zona roja con muchas manchitas blancas, y es justamente el paciente con dengue. Nuestro país está bastante capacitado para manejar dengue en todos los centros de salud. Y este es un caso que se vio pues, en los hospitales de Loreto, donde actualmente se tienen consultorios de febriles para poder determinar tanto dengue como malaria, chikungunya, así que otras cosas más, tempranamente para el tratamiento precoz. Se utilizaron los auditorios del hospital, en ese año estuvimos por allá paseando, y vemos ahí que todos están con su mosquitero, ninguna cosa extraordinaria. Y miren ustedes que en cada ambiente, por decirlo así, hay una tarjeta amarilla donde están los controles de funciones vitales y el cloruro puesto ahí encima de cada una de esas camillas para hidratar al paciente. Vemos ahí todos los controles y no se requiere pues gran personal para que vaya. Si ocurre en una zona donde tenemos pues un hospital con muchos internos de enfermería, internos de medicina, que cada uno tome la presión arterial, un par de médicos ahí, asistentes para que chequeen todo, porque es un método, se menciona el método enzimático. Hay que estar encima del paciente, hay que tomar la presión, la frecuencia cardíaca, si vemos que está bajando, chorreamos más cloruro y se acabó. Es una enfermedad de muy fácil manejo, pero hay que estar encima, o sea, no se nos tiene que morir nadie, hay que estar ahí chequeando a los pacientes. Entonces, si uno dice, pues hay que mandar a todos los médicos de Lima que vayan para allá, pero si tienen un par de médicos buenos allá, un montón de internos, lo ponemos a los internos a tomar la presión en la frecuencia cardíaca y nos van avisando cómo va, y así podemos optimizar nuestros recursos y manejar la mayor cantidad de pacientes de una forma muy efectiva, muy buena, y atendemos a todo lo que se requiere. Y una vacuna para el dengue que está aprobada desde el año 2005, está registrada y aprobada también en Brasil, y es una vacuna que es de Emvaxi. Es una vacuna que ayuda, baja mucho la tasa de pacientes que se han enfermado. Los estudios clínicos que han hecho ahí, la eficacia contra el dengue fue 59% con un año de seguimiento, mayor con serotipo 3 y 4, que para serotipo 1 y 2, y su cantidad de seropositivos por predisposición al virus, o sea, para un segundo caso, 38.2, mientras que los seronegativos son 38.1. La protección mayor también con la edad. Es una vacuna que se puede implementar. La OMS dice que se puede utilizar en zonas con dengue para bajar la tasa de infecciones, pero quizás lo mejor es control vectorial, estrategia esencial para controlar o prevenir la transmisión del virus del dengue. Entonces, evitar los mosquitos que estén pues, en zonas donde almacenamos las aguas, eliminar los desechos sólidos en forma adecuada para que no se creen microclimas, vaciar los recipientes de agua, limpiarlos bien y almacenar el agua tapada. Hubo toda una campaña de lava, tapa, que es muy buena. Insecticidas adecuados a los recipientes donde se almacena el agua, a la intemperie. En la casa que haya mosquiteros en las ventanas. En muchas zonas, por ejemplo, zonas de la selva, quienes han viajado, hay ciertos lugares donde no hay vidrios en las ventanas. Entonces zancudo entra y sale por su casa. Los mosquiteros ahí pueden ayudar bastante. Y se recomienda usar ropa de manga larga. Sabemos lo difícil que es usar con manga larga, por tanto calor. Ahora que en Lima incluso estamos a 30 grados, la camisa más corta quema. Entonces, usar ropas claras. La ropa clara no le gusta como lo repele, la ropa oscura sí lo atrae.
usar insecticidas, espirales, vaporizadores, que todos ayuden, porque si alguien deja pues cosas, pueden almacenar agua, como estamos trabajando, fumigar con insecticidas en los epidémicos y vigilar pues una vigilancia activa de los vectores, y eso lo hace ya el ministerio. Sin embargo, el dengue pasó de moda, sigue siendo esa enfermedad y comenzó a actualizarse el insecto comenzó a transmitir otras enfermedades como el Zika. Entonces el Zika llega como una enfermedad muy similar al dengue, con fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, también eritema. Y esta enfermedad comienza pues a ser conocida y vista en América en el año 2016, donde pacientes venían con fiebre elevada, exantema, conjuntivitis, y duraban entre 2 a 7 días, no había vacuna, y uno puede confundirlo pues con una gripe. Sin embargo, la gripe tiene unas consecuencias que comenzaron a aparecer, y se dice pues que el Zika llega básicamente a Brasil en el 2014, con el Campeonato Mundial de Fútbol, donde con tantas personas que vinieron, pues alguien debió haber traído esta enfermedad, como teníamos el zancudo, fácilmente se pudo diseminar. Sin embargo, hay estudios que están reportando que estuvo en Brasil desde a un año antes, y quizás desde el 2012, creo que Brasil fue la puerta de entrada para nosotros. Se identifica este virus en el año 47 en Uganda, donde estaban viendo fiebre amarilla y se dan cuenta que existe otro virus que también causa muchas molestias muy similares. Luego se dan cuenta pues que este virus estaba en los monos, en los macacos, aparece también en el ser humano y ya pasó al humano, y en 2014 ya comenzaron a confirmar casos ya en Chile, en el Isla de Pascua, y ya pues se disemina a toda América Latina. Los brotes que ya todo el mundo conoce se escriben en el Pacífico en 2007, 2013 en la isla Yap, en la provincia francesa, en América, en Brasil y Colombia, y Cabo Verde en el 2015. El primer caso en el Perú fue en el viernes 29 de enero de 2016, salió a la prensa, y en Buenos Aires en Argentina se reportó en el mes siguiente. En el Perú, el primer brote de Zika ha ocurrido en la zona de Yurimaguas, en la semana 6 y semana 21, semana 42 y 49 del 2016, en Jaén, ya en la semana 13 y 24, y en la semana 40 hasta la semana 8 de 2017 en Iquitos. O sea, tenemos zonas donde encontraremos Zika propia de la zona, Yurimaguas, Jaén y Iquitos, básicamente zona de la selva peruana. Entonces, el Ministerio de Salud en el 2016 sacó la nueva técnica de salud para la vigilancia epidemiológica y diagnóstico de laboratorio de dengue, chikungunya y Zika, donde Zika habla que alguien que tenga con rash, con tipo de enfermedad menor igual a una semana, que resida o ha visitado áreas con transmisión de Zika, o 14 días antes del inicio de los síntomas, que presenta alguna de las siguientes manifestaciones: fiebre, conjuntivitis purulenta, hiperemia conjuntival, mialgias, cefalea, artralgia y hemorragia. De esto, lo rescatable en el sentido de ayudar un poco más en el diagnóstico diferencial es que el paciente me llegue con rash y con fiebre, para poder diferenciar un poco inicialmente del dengue. Y también lo otro es que sí existe, y se ha visto bastante, la conjuntivitis no purulenta, la gente que viene con conjuntivitis, con todos sus ojitos rojos, mucha hiperemia conjuntival y que no hay secreción. Confirmamos el caso aislando al virus o tomando un PCR en tiempo real, que es lo más frecuente que se está utilizando. Y en recién nacidos con síndrome de Guillain-Barré, en estos dos grupos, para descartar otros flavivirus se hace un IgG. Y para recién nacidos con síndrome congénito y Guillain-Barré.
Esta prueba de PCR en tiempo real siempre se va a usar para los primeros días de enfermedad, porque recordemos que después de la semana ya tenemos anticuerpos y después de una semana podemos poner un ELISA para estas enfermedades. Entonces justo acá hay un reporte, este de Singapore Emergency Infectious Diseases, donde ellos ven que hay mayor presentación de rash durante los 5 días de enfermedad en el Zika, por la infección del dengue. En dengue el rash aparece solamente en la fase crítica. Y el paciente con dengue dice que en Zika pocos pacientes tuvieron anormalidades hematológicas como linfopenia o trombocitopenia. Sí, pues realmente cuando uno ve a un paciente de este tipo y pide un hemograma, la idea es ver plaquetas. Si veo plaquetas bajas, tendencia a la baja, digo esto es dengue, o mayor probabilidad de dengue. Si no veo nada, podría orientarme al Zika o al chikungunya. Y la presencia de rash como conjuntivitis dio más alta incremento de probabilidad para virus. Mientras que virus Zika, mientras que una combinación de fiebre, linfopenia y trombocitopenia, incremento para virus del dengue. Entonces, rash con conjuntivitis en esa dupla, más para virus Zika, mientras que fiebre, linfopenia, trombocitopenia, es más probabilidad para virus del dengue. Y el problema con el Zika fue que se comenzaron a ver casos de transmisión sexual. Entonces, un caso confirmado de Zika por transmisión sexual es aquella persona que no tenga antecedente de residencia o viaje a áreas con transmisión de Zika, no va antecedente de contacto sexual sin protección los últimos 14 días antes del inicio de los síntomas. Entonces aquí vino el gran punto en donde comenzaron a aparecer pacientes con microcefalia y de repente comenzaron a ver que personas que no habían viajado tenían Zika y confirmaron la presencia del virus en la saliva, en el semen, por lo tanto también es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, este es un latido también. Y es Zika, primer caso en Perú, confirmado por un ciudadano venezolano que había estado en Isla San Margarita, que llegó a Lima y acá se descubre su enfermedad. El segundo caso, este segundo caso, que traje las fotos, este paciente tenía un rash en todo el cuerpo, pero es un rash, si se dan cuenta, que es como un sarpullido realmente. Me parece que está como un sarpullido más tosco y a diferencia del dengue, el sarpullido pica. Entonces el paciente venía con mucho escozor en este caso. Entonces vamos a ver la diferencia que hay entre el otro rash que es suavecito, finito, todo rojo con manchas blancas. Este es un rash más grosero, más tosco y que da mucho comezón al paciente. El periodo de incubación de esta enfermedad de 3 a 12 días puede ser asintomático y no hay casos mortales hasta la fecha y duran los síntomas entre 2 y 7 días. Hemos visto ahí que ojo rojo, conjuntivitis purulenta, fiebre y la erupción con puntos rojos y blancos en la más grosero que en el primer. Entonces, cuando aparece este virus, puede comienzar las asociaciones. Muchos niños naciendo con síndrome con microcefalia y muchas personas debutando con síndrome de Guillain-Barré. Habían muchas zonas de Brasil que comenzaron a ver zonas con demasiados brotes con microcefalias. Incluso estuvieron hablando de que habían vacunas que habían sido colocadas y que estas vacunas habían sido los causantes de la microcefalia, pero después se dieron cuenta pues, que realmente era el virus Zika el causante de todo esto. Y sí, también en 2016 ya hay consenso
y que ya se dice pues, realmente el virus Zika causa microcefalia y síndrome de Guillain-Barré. Bastante interesante y aunque ustedes no lo crean, uno se siente bastante, no emocionado, pero vivir en una época que aparezca una enfermedad sin saber qué cosa es, cómo se transmite, y poco a poco va apareciendo, y de acá a unos 5, 10 años, nuestros colegas más jóvenes van a estudiar y decir que tiene esto, y que nunca supieron cómo apareció, todo lo que vivimos, las alertas epidemiológicas de los países, muy interesante realmente. Donde encontramos el virus en sangre, o sea, en la función sanguínea, en el semen, en la saliva, y mucha gente incluso recomendaban pues, evitar los besos, pero no los besos de piquito, los besos franceses que vienen con todo, eso hay que evitarlos. Todo lo que uno pueda aportar saliva, y también encontraron en la orina este virus Zika. Es un reporte epidemiológico que se manda a la OMS, en donde podemos ver ahí cómo los casos de Zika sospechosos son bastante altos, pero confirmados son poco, menos mal. En nuestro país, en abril de 2016, una mujer de 32 años de edad, residente en Lima, contrajo la enfermedad tras las relaciones con su esposo, quien había estado viajando a la zona de Maturín, en Venezuela. En esa época, miren ustedes, recomendaban 4 semanas de abstinencia por sexo seguro. O sea, 4 semanas. Y después dijeron, no, eso es muy poquito. Y realmente es muy poquito pues, porque el virus está presente ahí. Recordemos que los IgG duran 3 a 6 meses presentes. Entonces actualmente ya la OMS ha puesto pues, prácticas sexuales seguras, obtención por lo menos 6 meses. Si alguien viaja a una zona endémica que haya posibilidad de haber contraído la enfermedad, debería pues estar sin relaciones sexuales por un término de 6 meses idealmente para evitar la transmisión. Acá nuestro mosquito, el Aedes aegypti, ustedes ya saben que es un mosquito cuyas patas parecen una cebra, blancas con negro, ¿no? Que es bastante fácil de diferenciar. Bueno, diagnósticos con PCR hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando vienen las epidemias, o todos los cuadros virales se parecen unos a otros, se usan demasiado reactivos para estas enfermedades y nos quedamos inactivos y no lo optimizamos. Entonces hay que manejarlo de forma ordenada, conociendo bien a dónde estamos apuntando. Y también lo otro es que hay enfermedades, menos mal acá no hay, por ejemplo, enfermedad del oeste del Nilo, que también hace una relación cruzada con este PCR. Entonces, hay enfermedades que no pueden cruzar. Virus dengue también hace una relación cruzada. Y tener mucho cuidado con los resultados. Básicamente sintomático, beber mucho líquido, tomar analgésicos para el dolor. Si algo empeora, acudir al médico y esperar que aparezca la vacuna. Y hay vacunas, bueno, que están ahorita haciendo estudios de vacunas, tanto en muchos países están en fase 2, o sea, cómo se puede utilizar. Y la última de estas enfermedades que vamos a ver es el chikungunya, donde viene una voz africana, significa kumbumbala, significa que hay que se encorva. El paciente tiene tanto dolor que no puede moverse, está todo doblado, y ese estar doblado, esa molestia, es básicamente el chikungunya. Duele mucho la articulación. El paciente aquí va a venir con fiebre y con dolor articular. El extremo que yo he visto es aquel paciente que le estiramos la mano a poner la vía y el hombre gritaba como si estuviéramos. Yo creo que gritaba como si hubiera tenido un calambre. No piensen que cuando tiene un calambre y le estiramos la pierna, lo hacemos de golpe, uno poquito a poco, uno grita hasta el cielo, igual. Es muy, muy sintomático. Significa hombre encorvado. Por el caso de dolor es tan intenso que obliga a la persona a estar encorvada o doblada para que no se mueva. Detectado por primera vez en 1952 en Tanzania y Mozambique. Muchos de los virus están en zonas africanas, en zonas no exploradas. Conforme el hombre va metiéndose a muchas zonas que antes no había entrado,
están saliendo los virus que normalmente viven ahí, en monos, en otros animales, y que van pasando al lobo. Entonces no es como que están apareciendo de la nada, sino que están ahí, sino que lo estamos descubriendo recién por invadir espacios que no nos corresponden. Este es un virus, el virus chikungunya. Hay tres genotipos: el África occidental, el asiático, el central, este y sur de África, donde el asiático es el que está por acá con nosotros. Y en diciembre de 2013, OMS informó que hay transmisión local de esta enfermedad en nuestro país, en nuestros países de América, con la transmisión de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. Nosotros tenemos básicamente a aegypti. Aparentemente el aegypti es más eficaz para transmitir el dengue, y albopictus es más eficaz para transmitir el Zika chikungunya. Entonces, como no tenemos tantos albopictus, aparentemente, una de las tantas ideas que hay, es la razón por la cual hay tanto personal con Zika o con chikungunya en nuestros medios, y sí hay bastante dengue en nuestros países. La triada acá del chikungunya es fiebre, dolor articular que es muy severo, y puede haber sarpullido en el tronco y extremidades. El sarpullido es un rash más que no tiene mayor diferencia con otros, pero sí el dolor articular es clásico, bastante clásico. Todos los pacientes con chikungunya que han llegado a Lima, todos tienen dolor articular, por más fastidio de abrir las manos, las lesiones pequeñas, duele, cosa que algo nunca le dolía antes. La norma técnica peruana dice que todo paciente con fiebre, de inicio brusco, con artralgia severa, poliartralgia o artritis no explicada clínicamente por otra condición médica, de 7 días, o que haya vivido, o vive o ha visitado zonas con transmisión de chikungunya, 14 días antes del inicio de los síntomas, y que tenga mialgias severas, cefalea, rash, exantemas. Ese es un caso probable de chikungunya. Y chikungunya grave va a ser aquel que haya compromiso del sistema nervioso, compromiso oftalmológico, cardiovascular, compromiso de piel, renal u otro tipo de compromiso. Cualquier parte puede estar afectada. Confirmado, recordemos que como hay aislamiento por virus o PCR o una muestra de serología y higiene, que en el caso de chikungunya se hacen 2 pruebas, una ahorita y una en 2 semanas, para tener más seguridad de la variación que ha sido por chikungunya. Básicamente es dolor articular, una probable posibilidad de que pueda complicarse con meningitis, meningitis óptica, miocarditis, y algunas cosas que más como hacer es buscar pues a nivel sérico algunos biomarcadores de inflamación como interleuquinas 1, beta, interleuquina 6, que nos dicen que esta enfermedad va a ser un poco más severa, con compromiso de un órgano, más que la fiebre con artralgias que frecuentemente aparece. Muy bien, decimos el diagnóstico clínico, sospechoso, contacto familiar, comunitario, y zonas pues que haya zancudos, Aedes aegypti, y la enfermedad. La diversidad de individuos es limitada y hay inmunidad protectora prolongada después de una infección. Entonces, estas dos condiciones hacen que sea favorable para desarrollar una vacuna, y vacunas cambiar de fase 2 en partículas similares del virus, y otra que es una recombinante que tiene como vector el virus vivo atenuado de sarampión. Entonces hay 2 vacunas que están acá apareciendo por la característica de la inmunidad que tiene este virus. Y en nuestro país, desde 2016 tenemos los casos de chikungunya, los autóctonos de la región Piura, en La Libertad se reporta el segundo caso. Entonces ya tenemos en nuestro país otra enfermedad ya propia de nuestra zona. Se crearon alertas verdes, alertas amarillas por la diseminación de la enfermedad, así que prevenir es mucho mejor que estar tratando.
a nuestros pacientes. Y conforme fue avanzando, pues la época hubo muchísimos casos. Sin embargo, nosotros teníamos 160 casos y en la misma época 300 tenía República Dominicana, entonces tenemos menos casos que en otras zonas. Lo que sí me acuerdo que una vez me comentaron, como vemos ahí, están fumigando, pero muchos de los colegas, amigos biólogos, me comentaron que para fumigar ciertas zonas se requieren unos huequitos de ciertos tamaños para dispersar el insecticida, puesto que gotas grandes van a caer al suelo y no van a estar en el ambiente. Entonces, yo pensaba que era fácil agarrar uno de estos aparatos de fumigación y poner el insecticida y fumigar. Yo dieron toda una clase, una cátedra en la cual estos aparatos de fumigación deben ser especiales, no cualquiera, que permitan que las gotas puedan estar dispersas en el ambiente y no caídas en el suelo porque no pueden ayudar en nada. ¿Cómo prevenimos? Obviamente siempre con los mosquitos, que es nuestro dolor de cabeza. Hay que chequear las zonas donde están los mosquitos, donde se crían, para poder reducir su número y obviamente el contacto con ellos, con las personas. Se pueden usar repelentes, se pueden usar para los claros, mosquiteros en puertas y ventanas, etc. Se usan también ovitrampas, que son trampas para los huevecillos del mosquito. Estamos usando en varias regiones del país. Cada ovitrampa da una idea de la presencia de mosquitos cada 4 cuadras. Entonces van chequeando cuánto van encontrando para la elección para la fumigación. Cualquier recipiente con agua hay que eliminarlo. Recordemos que en Lima, en el 2005, que aparece el primer caso de dengue en Lima, esto fue descubierto en un cementerio clandestino en Comas, en la parte norte de Lima, donde la gente pues va a dejarle sus flores a sus familiares, y ahí hay muchos recipientes con agua para las flores, y ahí fue donde se encontraron los criaderos de los aedes, y pues alguien que había tenido dengue de una zona ya lo dejó endémico en la zona norte de la. Hay que proteger mucho a los niños, a los ancianos. Recordemos también que los ancianos, las enfermas, usualmente no tienen mucha sed. Ahora con esta gran cantidad de calor que está azotando el Perú, hay que hidratar bien a estas personas, porque normalmente van a estar deshidratados, y si les da dengue o otras enfermedades que les va a dar fiebre, va a deshidratar más, es más riesgo de que pueda ser un shock hipovolémico. Por lo tanto, hay que sugerir en todas zonas, los abuelitos, hay que darles agüita, quieran o no quieran tomar, porque se van a deshidratar y después cuando llegan al hospital llegan con hipernatremia, uso bastante alto, trastorno de sensorio, y lo que les faltaba era simplemente un poco de agua. Entonces, donde los brotes se van a hacer las fumigaciones, hay planes de la OMS para evaluación de plaguicidas, herbicidas, para poder chequear, y que los viajeros pues tratan de evitar protegerse contra los insectos. Existen los repelentes en todas las farmacias, pero se recomienda que tenga DEET, que es justamente una de las sustancias que disimula el olor del cuerpo, y el zancudo no lo va a picar a uno.